Buenas noches, buenas noches, buenas noches dominicanas, buenas noches dominicanos. Como siempre, inmenso el placer de compartir una hora más con ustedes. Qué bueno que sea acompañado del hermano José Luis Mendoza. Feliz placer, hermano, un placer, mucho gusto de verdad compartir contigo, hermano. Un honor para mí. Muchacho joven, pujante, talentosísimo. Gracias. Qué bueno que sea así. A propósito de talento, A ver. y para entrar inmediatamente, y se va a dar cuenta que sí, que le dije que lo iba a sorprender, Clayton Kershaw está en el país. Sí, señor. Ahí estaba Héctor Gómez, por cierto, que quería que Manuel Mota propiciara una visita al programa Deportes de la Z. Ojalá pueda ir a Sí. Z Deportes. Hoy en la zona colonial mucha gente se sorprendió cuando mira este muchacho alto, 6'3", 6'4", blanco, blanquísimo, y muchos camareros, empleados de los lugares los reconocieron y se tomaron fotos. Un muchacho muy humilde. Sí. Todos los años, desde que está en Grandes Ligas, Kershaw viaja al tercer mundo, a África, a América Latina. Él es parte de una fundación que trabaja, obviamente, dependiendo de las necesidades del lugar. Si es medicina, si es infraestructura, ayudan a construir casas, si es comida. En fin, él y su esposa hacen un trabajo formidable y ha venido a la República Dominicana. Casualmente ahorita estaba viendo la invitación a un evento ahí que no voy, lamento decirlo públicamente, no voy a poder ir por el horario, pero sí teníamos la invitación a participar ahí con él y de verdad que, señores, es de los mejores lanzadores que nosotros ya hemos visto en el béisbol. 3 en estos momentos en todas las. Mire, él ha ganado tres premios Sayón que pudieron haber sido 4 o 5. Pudieron haber sido 4 o 5. Hubo uno donde se lesionó. El premio que perdió frente a R.A. Dickey, que yo no entiendo cómo lo perdió. Sí. Y quién sabe si alguno más. Es decir, tiene 3. Yo digo que podrían ser 4 o 5. Cuidado si nos ponemos a hacer cuenta que pudieron. Sí. Un más valioso, que iba camino a 2 hasta que se lesionó un año que tenía 100 y pico de ponchos. O sea, estamos ante uno de los mejores lanzadores que hayamos visto. La carrera de Kershaw, cuando culmine, mira que él ha tenido algunos problemas de salud recientemente, él va a ser de los lanzadores junto a Pedro, de los mejores lanzadores en épocas de dominio. Cuando usted saque 5 o 6 años de del mejor rendimiento, Kershaw va a estar ahí. Me ha recordado al mundo del béisbol a Sandy Koufax. Óigame, cuando los Pedro Martínez y los Randy Johnson y Clemens comenzaron a bajar su rendimiento por un tema natural, Pedro por lesiones, los otros por edad, dejaron de haber lanzadores en Grandes Ligas con capacidad de ponchar 300 bateadores. A veces parecía que Tim Lincecum podría acercarse. Y el que quebró esa marca, creo que 13, 14 años duramos sin ver un pitcher ponchando 300, fue Kershaw, que ya había tenido 4 o 5 lideratos de efectividad, que había tenido temporadas de triple corona. En fin, es un lanzador formidable, de los mejores. Sobre todo, como dice él, si usted lo considera como zurdo, que el grupo es más chiquito todavía. Claro. Es impresionante. Sí, así es. Bueno, nos hemos ido a las Grandes Ligas, a Estados Unidos, que es el país que sirve de sustento a las Grandes Ligas, y ahora queremos venir al país con el anuncio de Anadegas. Sí, muy importante. Que dice que a partir de hoy, precisamente y coincidencialmente a partir de hoy, el abastecimiento de gasolina pues se verá reducido de manera considerable, y este es un anuncio medio difícil. Señores, yo no quisiera jamás recordar los funestos años aquellos 89, principios 90, de los 90, 91, sí, wow. De Balaguer, Dios donde conseguir un galón de gasolina era una odisea. Así que bajo ninguna circunstancia, ni siquiera someramente, quisiéramos nosotros recordar esos funestos años de escasez extrema. Digo, no sé si fue un tanto temerario el anuncio de Anadegas, pudiera ser una especie de medida de prevención para los fines de que se vaya creando conciencia, pero a grosso modo hay que decir que como que no se observa en el país esas posibilidades de que haya escasez. No creo. Además, el gobierno hubiese dado a conocer una información oficial. Porque nosotros sí sabemos que en Haití, que en la vecina cosa, que mucha gente le dice en Haití, que para mí es una cosa, que no es un país, que imagínense, en esa vecina cosa, y no estoy hablando de manera despectiva, ni menospreciando ni subestimando, es que Haití es una cosa, sí. Haití no es un país.
que en esa cosa hay escasez y que parece que hay empresarios de los carburantes, del combustible, haciendo pingües negocios o teniendo pingües beneficios con la exportación de combustible de aquí hasta esa cosa que se llama Haití. Primero, para que nadie se ofenda, es una realidad, es desde el punto de vista de analizar el Estado haitiano, lo que se llama el Estado haitiano. A eso que me refiero. La infraestructura de ese país, yo estoy totalmente de acuerdo con Elcido. Es más, demasiado bien le estamos llamando. Esto para que nadie lo vaya a tomar como una ofensa al pueblo haitiano, que es otra cosa. No, claro. Aparte, valga la redundancia del término. Lo que a mí me gustaría que se explicara por parte de la Asociación Nacional de los Distribuidores. Había un presidente llamado Ignacio Espaillá que obtuvo mucha credibilidad. Presidente de Anadega, ¿no? Mira, podría... No, de Anadive. Perdón. De la Asociación Nacional de los Vehículos. Sí, don Ignacio Espaillá, presidente de Anadive. Pero en el caso de Anadega sería importante, y si así lo hicieran y yo no me hubiera dado cuenta, pido disculpas, que apoyara esa advertencia, esa amenaza, no lo sé, que podría ser muy bueno como advertencia para nosotros los consumidores de combustible. Todos somos consumidores de combustible, directo o indirectamente, porque usted no tenga un vehículo paga pasaje. Y la mercancía que usted compra, sobre todo la que viene del campo, paga flete de transporte, de manera que usted está siempre, de alguna manera, la energía eléctrica igual está altamente relacionada a los carburantes. Ahora bien, el caso de Anadegas me llama la atención porque en un mundo como el de hoy, donde hemos explicado aquí, se está produciendo más combustible que nunca. Se está sacando de la piedra, de la roca, de todas las posibles superficies, se está sacando más petróleo que nunca. Luego, las capacidades de refinamiento también son máximas, están en su máximo. Por eso el mundo se inundó de petróleo barato y en los pasados 3 años usted vio cómo ese precio llegó a disminuir tanto. Incluso ha habido un intento en algunos países productores, sobre todo el circuito PEP, de reducir la producción para que el precio suba. No se ha podido. Y espero que no se pueda, si me preguntan a mí. Ahora bien, ¿en qué marco, en qué contexto se puede dar en un país como la República Dominicana, que hace rato le está comprando a Nigeria, está comprando a Estados Unidos, viene un petróleo de México? Todo esto porque desde hace mucho se está tratando de evadir el tema de la crisis venezolana. Venezuela está produciendo alrededor de 850,000, 800,000 barriles al día, que es una cantidad muy pequeña en relación a los casi 3 millones que llegó a producir en un momento dado al día. En ese sentido, me gustaría que Anadegas nos dijera, con los conocimientos técnicos que tienen quienes operan en esa materia, cuál es la razón. El Estado Dominicano, que es un intermediario en un país como el nuestro, donde los hidrocarburos se compran con una renta pública, aunque luego se revendan al mercado interno privado. Hay algo que está fallando en materia de la entrega. Hay algo que no sabemos, que a lo mejor no se ha dicho correctamente, donde a lo mejor el pago se interrumpió a los suplidores. Sería importante que se explique. ¿Qué cosa está trastornando el despacho? Algo tiene que ser. Es decir, en un momento dado a cualquier islita del Caribe se le juntan 2 huracanes y se entiende que el barco que debe llegar cada cierto tiempo se desvíe por semanas. Sí. Pero esto no es una islita. Esto no es Antigua ni San Kitts and Nevis. Esto no es una islita del Caribe. Yo creo que eso merece una explicación, porque si no, y le tomo la palabra al doctor Díaz, que yo creo que lo dijo con su segunda y lo dijo muy bien. Si eso no se explica correctamente, uno lo puede tomar como una especie como de bluff, de amenaza, como para ver. Efectivamente, José Luis. Vamos con la venia tuya y de los amables televidentes a una primera pausa. Las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados continuaron este lunes con su acelerado ritmo de trabajo, donde conocieron y aprobaron informes pendientes. Se reunieron las comisiones de Interior y Policía, Contratos, Energía, Hacienda, Justicia, Deportes, Cultura, Medio Ambiente, Obras Públicas, Seguridad Social, la bicameral del Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral, Educación Superior y Educación. También, durante el fin de semana, la Comisión de Medio Ambiente se trasladó a la urbanización El Triángulo, Alma Rosa II, en relación al proyecto de resolución de la Cámara de Diputados, mediante el cual solicita al Ministerio de Medio Ambiente el cierre y traslado definitivo de la empresa de GLP Rojo Gas de la avenida San Vicente de Paúl.
En la Cámara de Diputados seguimos trabajando. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. La Dirección General de Bienes Nacionales ha hecho historia con la entrega de cientos de títulos de solares de viviendas, así como los avances alcanzados en el inventariado de los bienes muebles del Estado y transparencia con que se manejan los distintos procesos de la institución. A esos tres pilares sumemos los trabajos de levantamiento que realizan técnicos en todo el territorio nacional para hacer cumplir el decreto 280-18, que tiene por objeto la titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de los proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el año 2008. Regresamos con su programa Debates al Día. Anunciarles a ustedes, y más que eso, presentarles a Herodis Díaz. Aquí está. Doctor Elcio, José Luis, amables televidentes. No tuvimos en el primer segmento, pero a partir de ahora no. Claro que sí. Y estaremos aquí presentes también llevando información. Doctor, antes que entremos ya... Herodis tiene tanto poder que adelantó la pausa. Bueno, nos toca en algún momento hacerlo y ejercerlo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Antes de entrar en estos debates, de los temas de Debates al Día, quiero hacer una reflexión referente al tema que habíamos hablado justamente la semana pasada, sobre la joven Perla Maciel, una joven que está presa, fue condenada a 20 años en la provincia de Montecristi, en el distrito judicial de la provincia de Montecristi. Nosotros entendemos, hay un proceso de apelación que se va a conocer el miércoles, y nosotros estamos apelando, valga la redundancia, por esta vía, pues hagan los jueces, ¿no?, que revisen bien este proceso, porque la verdad que entendemos que la joven no tiene ningún nivel de culpabilidad respecto a los hechos que se le imputan a ella. Esperamos que realmente la justicia haga justicia y que esta joven pueda salir a culpa, ¿no?, a suelta de este proceso, puesto que entendemos que más que culpable puede ser una víctima de esa situación. Entonces esperamos que en el distrito judicial de la provincia de Montecristi, la joven Perla Maciel, pues que la misma se considere esa condena, ¿no?, que ya recibió, y que pueda la misma ser suelta. Una joven que la conocemos desde niña y entendemos que fue una víctima de la situación, y esperamos que la justicia pues se imponga. Bueno, nosotros nos unimos a la solicitud, al pedimento, al deseo puesto de manifiesto por Herodis Díaz, y a propósito de la importancia de una sana y correcta administración de justicia, queremos saludar y más que eso agradecer la sintonía de un hermano, de uno de los mejores abogados penalistas que tiene este país, Fernando Pérez Borges, que debo decir que al margen de su condición de extraordinario abogado penalista de este país, es un ser humano suave, liviano, que le cae bien a
Yo no he escuchado un dominicano dar una opinión que no se corresponda con la benevolencia, con la solidaridad, con la sensibilidad que en todos sus actos pone de manifiesto mi hermano José Fernando Pérez Borges. Dicho sea de paso, expresidente del Colegio de Abogados, un abogado de un gran ejercicio. Así que gracias con el alma, hermano. Y un pelotero, frustrado. Sí, palea. El hombre palea el softball, palea también duro. Sí, palea. Él jugaba primera base en el Colegio de Abogados, yo jugaba segunda base. No, y con el equipo de Carbonera jugó primera base también. Claro que sí. Con nosotros. De igual forma queremos saludar también a mi hermano Juan Reyes, periodista de CDN. Y naturalmente, mi hermano Juan. Sí, nuestro hermano Juan Reyes. Ahora mismo con la responsabilidad de prensa, de relaciones públicas de la Cámara de Diputados. Donde ha hecho un tremendo trabajo, porque es bueno decir que la institución... Juan es un hombre de éxito. No, y no solamente eso. Joven bueno, que le cae bien a todo el mundo. Tiene, cuando se maneja la comunicación de instituciones, sobre todo instituciones oficiales, sí. La parte más difícil no es el día a día, mandar notas de prensa. La parte difícil es el manejo de crisis. Porque hay instituciones que no salen de una. Sí, sin duda. Tener el manejo apropiado, correcto, a veces no es salir a hablar, a veces es callar. Claro. O sea que a veces cuando más se habla es callando. Claro, es tomar las decisiones correctas. Juan me recuerda un hermoso documental donde presentaba las bellezas de la Laguna Saladilla. Fue allá, justamente se trasladó a la provincia de Montecristi, hizo incluso de la misma provincia. Hizo trabajador, Juan, a tiempo. Unos reportajes ahí muy preciosos. Nos consta. Que muestra claramente la calidad también técnico-profesional que tiene dentro de la carrera. Mira, Juan es un hombre tan trabajador que tiene esa gran responsabilidad en la Cámara de Diputados, señores. Y el fin de semana, sábado y domingo, lo dedica a su trabajo periodístico profesional en su área de siempre de trabajo. ¿Qué joven más ejemplar y extraordinario? Juan Reyes, señores. Juan habló, bueno, José Luis, hermano, no es malo confundir a José Luis con jamás con la Juan vida. Reyes. Todo lo contrario. Ya quisiera yo que no confundieran el cheque. Sí, claro que sí. También el cheque. Claro, sí. Ojalá que sea así. Miren, yo pienso que el país está atento a una serie de acontecimientos que se están dando, señores. Mira, lo relativo a perdónenme, déjenme ver, excúsenme. Sí. Lo relativo, diríamos, José Luis, que a este acontecimiento que se ha dado en Venezuela, que, por cierto, fíjense cómo uno se pone, porque no quiere abordar el tema, pero ¿cómo se suscribe uno de esta gran realidad? Por Dios. Dice Guaidó. Sí, Juan Guaidó. Sí, que para el miércoles tiene una gran manifestación. Pero amenaza Maduro, incluso culpa a Donald Trump de ser el responsable de la sangre que pueda derramarse en Venezuela. Bueno. Es una actitud que pudiera ser irresponsable porque evidentemente que lo más conveniente para el mundo es que ese problema de Venezuela sea resuelto, enfrentado y solucionado por los venezolanos, evidentemente que sí. Pero es una forma también alegre de adjudicarle una culpa adelantarse lo que va a hacer. Voy a mandar a matar 200,000 y el culpable es Donald Trump. Claro. Así no se puede, así no, José Luis. Eso es como dice el economista argentino Javier Milei. Eso es ser prostituto. No voy a usar el término que él usa con trasero ajeno. Eso es bastante cómodo. Es bastante fácil. Usted va a cometer tropelías y por adelantado le asigna las responsabilidades a otro. Yo voy a insistir en la postura que hemos asumido hace muchísimo tiempo relacionada a este tema y ahora con esta coyuntura. El propio Nicolás Maduro se había puesto, miren si es tan esa torpeza, él mismo la reconoce, que él mismo se había puesto un compás de espera de 72 horas y al otro día cuando cayó en cuenta, mandó al canciller Jorge Arreaza diciendo, no, tienen 30 días países. Porque 72 horas le ponía a él mismo un periodo de espera, un plazo fatal, donde él tenía
para quedar bien frente a su base, a su exigua base, a su limitada base electoral y frente al ejército venezolano, tenía que incurrir en acciones directas contra ese personal de embajada. Luego está el tema de una cosa es lo que yo digo para amenazar y otra cosa es lo que digo para atenuar. Hoy que estamos nosotros hablando, dice Nicolás Maduro que él está otra vez dispuesto a abrir el diálogo con la oposición. Claro, tiene que estar dispuesto. Ve que el agua le llega al cuello. Por cierto, qué penoso es el papel de Leonel Fernández. Yo sé que por ahí hay un oyente de nosotros que nos llama que dice yo siempre ataco a Leonel. Lo lamento, él me la pone muy fácil. Tengo que aprovecharlo. Muy penoso el papel del presidente Fernández, un gran conocedor de la atmósfera internacional. Sí. Manteniendo como una mula terca junto al penoso papel que está haciendo el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. La idea de que hay que mantener el diálogo. Ya se dialogó todo lo que se iba a dialogar, por si ustedes no lo han entendido. Ya hace muchísimo tiempo ese es un recurso agotado. La única cosa que se tiene que dialogar es cuándo va a llamarse a elecciones. Más nada. Una convocatoria que yo incluso digo que ni siquiera la tiene que hacer Maduro. No tiene la legitimidad para hacerla. Tendría que aceptar, insisto, un entendimiento y llamar a un cronograma electoral para que el pueblo venezolano se vuelque en las urnas y decida su futuro. Es una situación que yo quisiera, desde aquí lo digo de todo corazón, ocurriera con el menor derramamiento de sangre posible. Esa es la idea que todos aquí tenemos. Izquierdistas y no tan izquierdistas coincidimos en que lo ideal es una salida sin intervención militar, sin derramamiento de sangre y sin un conato de guerra civil donde van a morir muchos inocentes. Ahora bien, para que eso ocurra, se tiene que dar un entendimiento de las partes. Y hay una de ellas, esencialmente el oficialismo venezolano, que quiere en estos momentos surfear la ola para salir ganancioso. Y eso no va a ser posible. Miren, ya con las sanciones a PDVSA del día de hoy, donde el petróleo despachado de Estados Unidos sería acreditado a una cuenta que maneje Juan Guaidó y la administración encargada, ese es un golpe de bolsón que yo creo que también disminuye el oxígeno, las posibilidades de tiempo con las que cuenta el gobierno venezolano oficialista que maneja Nicolás Maduro. Evidentemente que sí. Yo pienso que son cosas positivas en ese sentido, José Luis, que se están dando en Venezuela, toda vez que uno reconoce lo difícil de la situación que se está viviendo. Para mí fue muy triste ver en el día de hoy lo que hizo, ¿no? Nicolás Maduro junto a la Guardia Nacional, marchar junto a la Guardia, para mí con síntomas de intimidación para su propia nación, para su propia gente. Es preocupante, triste, lamentable que una nación tenga que vivir un suceso de ese tipo y de la mano de quien es su gobernante, su presidente, que dice ser que es legítimo, pero todos sabemos que no lo es. O sea, ¿cómo tú legitimas o cómo tú demuestras una legitimación a la sociedad presentando la fuerza militar? O sea, es algo muy triste y muy penoso. Pienso que los pasos que se están dando, no creo que pase de esta semana, como mucho la semana que viene, para ya Venezuela posiblemente tener liberada esta situación. Uno espera que discursos quizás como ese que tú estableciste del presidente Leonel Fernández sean los menos, y están siendo los menos. Pienso que incluso ese discurso de Leonel Fernández vino a ser una contraparte al gobierno, fue lo que vino a empujar, porque no creo que fue un razonamiento muy justo, muy bien razonado. Digo, espérate, al político dominicano promedio, yo no digo que Leonel sea un político promedio, ha tenido 3 veces la primera magistratura, es un político excepcional. No me estoy refiriendo a él, pero al político dominicano promedio le encanta estar con Dios y con el diablo. Ese es el deporte nacional de este país. Es más, la objetividad como virtud, que a mí cuando me dicen, ¿tú eres objetivo? Yo digo, no, yo no, gracias. Yo trato de ser veraz. A mí ni siquiera me gusta que me digan objetivo, porque la objetividad en este país se confunde con estar con Dios y con el diablo. A mí eso no me gusta. Mis posiciones son preclaras con el costo que tengan, y si me tienen que poner de un lado u otro de la raya, pues yo lo asumo. Hay que hacerlo. Pero los batazos son ofer o foul, no de los dos. Pero es lo que intenta, para mí es lo que intenta es llevarla contra la acción que hizo el gobierno y ponerse del otro lado, porque es justamente ese debate que ellos de algún modo han presentado. Pero la realidad es finalmente que la sociedad dominicana también, en sentido general, está apoyando la posición de Guaidó, y que aunque se dice que Venezuela debería resolverlo como ella, señores, ya entonces salió de la mano. Años Venezuela tratando de resolverlo por sí mismo y no ha podido. Trujillo duró 31. ¿Quién se encuentra mal
que elementos externos pudieran ayudar, conducir o al menos hasta inspirar confianza. Miren, si en el supermercado de Lorenzo Wimpy, el norteamericano, el gringo que trajo los supermercados en el concepto que vinieron aquí, si ahí no se complota y se le entregan armas esterilizadas a los héroes del 31, Trujillo hubiera durado 40 años. Sí. Ve que nadie me habla esa pendejada de la injerencia. Pero que eso está clarísimo. Ustedes han podido escuchar el deseo de debates al día. Que Venezuela resuelva su problema entre ellos, pero con el menor trauma posible. Pero la gran verdad, señores, para ser aún más sincero, que muchos dominicanos y la comunidad internacional, en sentido general, pudiera desear esto, que la solución sea con los venezolanos y entre los venezolanos. ¿Cuál es el problema? Que es una lucha desigual. Sí. A lo interno de Venezuela es una lucha desigual. Pero bueno. Petróleo y ejército. Claro que sí. Es muy bueno desear que sean ellos. Ustedes saben que eso no es posible. Un país que lo dejaron sin sector privado. Claro. No hay clase media. Claro. Expulsaron todo el personal capacitado en todas las áreas. José Luis, ¿cuántas elecciones consecutivas no ha ganado, ha vencido el chavismo y después Maduro? Sí. Todas. Sí. Porque no tiene forma de perderlo. Claro. Cuando las perdió el 6 de diciembre del 2015, entonces dijo, no, espérate, reculó, no, espérate. Claro. Cambio las reglas porque ya no me convienen. Claro, tiene parte bélica con él, Maduro. Tiene la parte bélica, entiéndase, tiene las Fuerzas Armadas de ese país. Tiene todo lo que tiene que ver con la parte electoral del país. El Consejo Electoral tiene todo. Tiene la fuerza, señores. Entonces, qué bueno poner a luchar a Andrés el Gigante con Elcido Díaz. Con Nelson Ney. Con Nelson Ney. Qué bueno así. Entonces, no. En cierto modo, faltamos a la sinceridad. Ese pleito nunca... Cuando decimos que lo reservan ellos, es que no salen. Así no va a haber solución. Para que ese pleito sea parejo, a Nelson Ney hay que darle un AK-47. Claro que sí. Y dejar otro desarmado. Entonces, por eso a mí me resulta bastante llamativo. Esta semana se ha puesto de moda. No hemos fajado en las redes todos y todas, como está de moda decir ahora. Porque ahora todo el que apoyó en algún momento, y ese es su derecho, pero también es su responsabilidad asumirlo, todo el que desde aquí, desde la comodidad de su casa, apoyó un régimen que no quiere para sus hijos, como tiene pasado con los socialistas, ahora dice, mira, yo no estoy a favor de Maduro, pero, después del pero, todo es justificación. Todo se justifica. No quieren injerencia, fulano que mire para otro lado, que lo resuelvan entre ellos. Como dice él, qué ay, fácil. qué chulo, así es bueno. No me diga. No, que no salen. Es que no salen. Bueno, señores, nos hemos ido al exterior, a Venezuela. Regresamos aquí y queremos entonces darle una información que de entrada puede lucir un tanto agradable y positiva. El gobernador, digo yo el histórico, gobernador lo es, del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, pues dio a conocer lo que es una posición de él, lo que es su criterio, en el sentido de la importancia que tiene para el país que se haga un aumento salarial en todos los sectores como una forma de hacer llegar, de que se sienta el crecimiento de la economía nacional, porque en los de abajo, porque es verdad, como diría Amado ha dicho, el diputado Amado Díaz, parte importante de este programa, ha dicho a Héctor Valdés que vaya a decir a los mameyes, que vaya a decir a los alcarrizos y que vaya a decir al Limón de Samaná que la economía de este país es la que es, y yo soy de lo que estoy convencido. Yo soy uno de los que están convencidos de que ciertamente el país en términos económicos ha crecido. Sin duda que sí, eso hay que no quepa duda. Pero lo que queremos es, señores, y el gobernador nos da la razón, que ese crecimiento se evidencie, se sienta también en los de abajo, en los de a pie, en los más desposeídos, como lo dice el propio gobernador. Evidentemente que nos identificamos con este anuncio del gobernador y ojalá que, no sé, porque no puede haber un aumento general, por ejemplo, en el sector público, que se ha hecho mucho aumento. Yo eso lo conozco. Yo sé que en el sector público de manera fraccionada, segmentada, se ha aumentado. Eso yo lo conozco, eso es verdad. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es un aumento general de salario. Nadie, dudo mucho, va a estar en desacuerdo de ninguna facción, de ninguna, con las palabras
del gobernador del Banco Central en cuanto a la necesidad de que cambie el esquema salarial para que se redistribuya la riqueza. Yo creo que nadie se va a oponer a eso. Ahora bien, él es el economista. Yo soy amante de la economía, me gusta estudiar la economía porque explica muchas cosas de las que suceden. Todo está supeditado a la economía, lo político, lo social, está supeditado a la economía. No hay nada en el mundo que pueda predicarse como bueno con estómagos vacíos y bolsillos vacíos. Nada puede ser bueno con esas dos condiciones. En ese sentido, las dos grandes escuelas económicas del mundo, la que busca más libertad económica y menos peso de la administración pública, tiene una idea, y la que busca que el Estado tenga un papel protagónico en la economía, que puede ser mayor o menor, pero que sea un papel muy protagónico y que luego redistribuye esa riqueza. Entonces, esos dos caminos nos llevan a dos discusiones. ¿Cómo se va a hacer eso, señora Valdés Albizu? Creando más control estatal para que el Estado asigne, como por cierto pasa en Venezuela cada rato, se para Maduro enfrente al televisor y dice, aumento el salario. Al otro día la moneda se devalúa y la hiperinflación sube. Decir que los salarios suban por mandato, por decreto presidencial, es algo que sabemos en la economía de mercado no funciona. Usted no le puede trazar a quien tiene una empresa cuáles van a ser sus márgenes de ganancia si usted como Estado no le ayuda a obtener mayores márgenes de ganancia. ¿Cómo? Incentivando la generación de riqueza, reduciendo al máximo posible las tasas impositivas, favoreciendo a los pequeños y medianos empresarios, que son los que en mayor cantidad de empleo generan, conduciendo a la economía informal a la formalidad, ayudándole a pasar a la formalidad, allí donde los empleados dejan de recibir igualas y pasan a recibir salarios desde el punto de vista legal. ¿Cuál es la diferencia? Que paga seguro médico, que hay una retención impositiva, y usted se convierte en un ciudadano que formalmente tiene una relación con el Estado. En ese sentido, yo creo, señor Albizu, le voy a aplicar un refrán muy típico ahí en Villa Consuelo. El que tiene boca no manda a soplar. Sí. Le toca a usted entonces, como una de las principales autoridades del país. Pero además, en cierto modo, ha dicho una vaina el presidente. Al gobierno también. Ahora, sí. si en una mesa donde está él, autoridad económica preeminente, el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, el nombre más largo que tiene un ministerio, y los organismos que van de la mano con el tema económico y se sientan con otros expertos y dicen, miren, ¿cuál de estos dos caminos vamos a tomar? Para mí claramente es el de liberalizar el mercado. Vamos a quitarle el anticipo por 5 años a los pequeños, mediano y pequeño empresarios. Vamos a quitarle toda esa tontería que no genera nada en devolución a ellos. Y con un acuerdo donde quitemos la evasión fiscal a cambio entonces de seguir reduciendo algunos tipos impositivos, sobre todo aquellos que no se le devuelven en ningún tipo de servicio a la gente, entonces podemos llegar a un acuerdo con el sector privado y hacer, como dice Elcido, un aumento general que incluso surja a partir de ese acuerdo, a partir de ese pacto con las comisiones de la empresa privada, con la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, con los industriales de Herrera, con los agricultores. Usted le estaría dando algo a cambio de algo, así es que se negocia. Yo siempre he entendido que los negocios son así. Claro. Lo digo porque no podemos caer en la trampa. Todo negocio es un tomidaca. De decir que por decreto, como siempre hemos hecho, por decreto se aumenta y usted le aumentó las tasas de ganancia a los empresarios, mediano, pequeño y grande. Bueno, el tema es, José Luis, que primero, no solamente cuando el administrador del Banco Central habla de aumento, no solamente está hablando del aumento en el sector privado, es que también el sector público, que son salarios deprimentes que hay en ambos sectores. Aquí, cuando el propio gobernador del Banco Central establece unos niveles de crecimiento constante, incluso que están por encima, o sea, República Dominicana es de los países de Latinoamérica que mayor tasa de crecimiento tiene. Nosotros y Panamá. Nosotros y Panamá. Claro, sí. O sea, entonces, cuando al país se le dice justamente esos niveles de crecimiento constante, consistente, por ejemplo, que ahora fue de un 7%, y que nunca es menos de un 5%, que decimos que el Producto Interno Bruto está también en crecimiento, o sea, ese crecimiento que se ve a través del Producto Interno Bruto, que no se está reflejando, y por mucho se ha dicho, no se refleja en el bienestar del pueblo dominicano. ¿Y de qué manera pudiera quizás sentirlo? Pudiera haber una manera de sentir ese crecimiento a través del salario. Estos salarios deprimentes que tiene el pueblo dominicano, que no le permite y que no va a resolverse por ende, porque tiene una influencia directa ¿con qué? Con la seguridad. Tiene una influencia directa ¿con qué? Con la impunidad,
con la justicia, con la inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque en la misma medida que ese ciudadano no tiene los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades, que a pesar del mucho trabajo que realiza, y otros evidentemente optan por no recibir esos salarios tan irrisorios, optan por no trabajar y irse a delinquir. Y ahí es donde hablamos entonces de la situación y el efecto indirecto justamente que surte el salario bajo sobre los problemas muchas veces que tenemos el pueblo dominicano. No solamente el aspecto del hambre y la necesidad de no satisfacer condiciones propias de vida y de derechos fundamentales que tiene el ciudadano. Es también esa situación que provoca entonces el que el pueblo dominicano no pueda tener siquiera una justicia adecuada. ¿Por qué? Porque también incide en esto. Entonces nosotros estamos pidiendo que ese crecimiento que tanto se alardea este país, que tanto alardea el Banco Central, que tanto alardea el gobierno dominicano, pues algo tenga que llegar entonces a estos trabajadores que son los que producen justamente esta riqueza. Entonces nosotros estamos esperando que tanto el gobierno como los mismos, que me ha lucido extraño, porque generalmente a inicio de años ya los sectores sindicales empiezan justamente a hacer esta demanda de aumento de salario y no lo hemos escuchado en este año. Sabemos que el año pasado hubo un aumento, en 2017, no el año pasado, en 2017 hubo un ligero aumento que no satisfizo tampoco a la demanda salarial. O sea, uno espera entonces que ya en este 2019 en verdad también se aboquen a hacer un estudio cierto, un estudio que dé por fin un salario digno al pueblo dominicano. Los salarios, en el caso del sector público, realmente, si no me equivoco, yo no soy economista, Herodis tiene muchísimo conocimiento de eso y posiblemente José Luis, pero si no me equivoco, para aumentar de manera general el salario en el sector público, eso debe estar sustentado en el presupuesto. Ya el presupuesto, es simple. Vamos a hacerlo simple, sí, de la siguiente forma, porque por eso yo creo que hay un tratamiento distinto al sector público que el privado. Es diferente, claro, totalmente. El sector privado paga salarios de la rentabilidad. Sí, un colmado calcula la cantidad de empleos que puede ofrecer y los salarios de esos empleos pensando en su productividad. El Estado, lamentablemente, que es la gran trampa en la que hemos caído, es de hecho el ogro que hemos alimentado y al que algún día, no lo sé, nos tocará como sociedad valientemente comenzar algún día a desmantelar. Hemos creado un monstruo estatal donde la cantidad de nombramientos de gente que está empleada en cada institución ni es la necesaria, ni es la que el Estado solicita para solucionar grandes cosas. Recuerden que el Estado no genera riqueza. El Estado toma de la riqueza que todos nosotros generamos en nuestra producción, nos la quita bien puestos, se endeuda para que igual lo pagamos nosotros bien puestos. Y con eso, entonces gestiona servicios públicos. El Estado no genera riqueza, es un gran consumidor, el más grande de hecho, consumidor voraz de riquezas. Hasta que la gente no entienda eso y no se ve a sí mismo como contribuyente, nosotros vamos a estar aquí en babia políticamente, y por eso cada campaña nos van a ofrecer más cosas y luego usted se sienta a pensar, ¿y quién va a pagar esto que me están ofreciendo? Usted. Entonces, por eso ese tema del aumento de los salarios es más profundo, muchísimo más. Es muy profundo. Que solo decirlo. Claro, como impacta los costos de producción, porque acá lo impacta de manera directa el costo de producción de las empresas en el sector privado. Entonces, no vaya usted a aumentar el salario para que despidan gente. Para que despidan gente. No, ciertamente hay que haber un estudio, un compromiso del Estado. Y cuando tú hablas, por ejemplo, del tema de la reforma fiscal. Hay que hacer un acuerdo. Hay que sentarse. Hay que sentarse. Y eso. ¿Qué nos cuesta este bendito Estado que tenemos? Y te va a involucrar la parte salarial, los costos reales de producción que están teniendo las empresas. Claro. Que también te voy a decir una cosa, que algunas veces tienen costo de producción, cierto o no, pero algunas veces tienen costo de producción muy manejado. Y tienen grandes beneficios, los cuales no están siendo reportados. En el introito La evasión hay que castigarla y perseguirla. Hay que castigarla. En el introito de este tema, establecimos que nosotros teníamos conciencia plena de que en el sector público se habían segmentado los aumentos salariales. Entiéndase, todo el mundo sabe que a los profesores se le ha hecho un reajuste de consideración en los salarios. Y qué bueno. A los médicos también, a los agrónomos también, a una serie de áreas del país, el gobierno, por segmento, lo ha tomado en consideración. No así, hay que reconocer un aumento general que involucra a todos los... Porque la mujer que swapea, la conserje tiene derecho a un aumento salarial también. Sí, claro. Tiene derecho a un aumento de salario el notable médico del país,
pero tiene un derecho a un aumento salarial, doña Olga, por poner un ejemplo. Entonces yo digo que va a ser mucho más fácil que cada uno de esos trabajadores reciba un mejor salario cuando los 3 médicos que cobran sin trabajar en un sitio sean cancelados, cuando los 18 suaperos, solamente los 2 que yo necesito y que de verdad trabajan, los otros 16 salarios se inviertan mejor. Entonces, señores, la primera reingeniería que este país necesita es saber cuánta gente necesita en el Estado. Vamos a la pausa. Ya tú sabes el costo político. Vamos a la pausa. Pero es más grande que la guitarra. Pero el gobernador, deliberadamente, queriendo o no, le echó una gran vaina al gobierno. Vamos a la pausa. No, más no es piropo. Las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados continuaron este lunes con su acelerado ritmo de trabajo, donde conocieron y aprobaron informes pendientes. Se reunieron las comisiones de Interior y Policía, Contratos, Energía, Hacienda, Justicia, Deportes, Cultura, Medio Ambiente, Obras Públicas, Seguridad Social, la bicameral del Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral, Educación Superior y Educación. También, durante el fin de semana, la Comisión de Medio Ambiente se trasladó a la urbanización El Triángulo, Alma Rosa II, en relación al proyecto de resolución de la Cámara de Diputados, mediante el cual solicita al Ministerio de Medio Ambiente el cierre y traslado definitivo de la empresa de GLP Rojo Gas de la avenida San Vicente de Paúl. En la Cámara de Diputados, seguimos trabajando. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. La Dirección General de Bienes Nacionales ha hecho historia con la entrega de cientos de títulos de solares de viviendas, así como los avances alcanzados en el inventariado de los bienes muebles del Estado y transparencia con que se manejan los distintos procesos de la institución. A esos 3 pilares sumemos los trabajos de levantamiento que realizan técnicos en todo el territorio nacional para hacer cumplir el decreto 280-18, que tiene por objeto la titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de los proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el año 2008. Estamos de regreso para la recta final de Debates al Día. Herodis Díaz, el doctor Elcido Díaz, un servidor José Luis Mendoza con ustedes. La noche se puso medio lluviosa, así que esperemos que estén acompañados ahí de un buen chocolate, si es preferible con pan, mientras se están viendo el espacio. Y nosotros abrimos los teléfonos para que usted opine tanto de los temas que hemos tratado al aire, así como también de los que no hemos tratado. Un montón. Hoy ha sido un día realmente rico en muchísimos temas. La sequía ha sido tan fuerte que yo tenía tiempo, no abría un paraguas y hoy me sí. tocó. Bueno, las noches de buenas temperaturas, las noches lluviosas siempre son cortas. Así ha sido corta la noche en este su programa Debates al Día. Ahora, lo que pasa es que veníamos del enero más lluvioso que yo recuerdo, el del año pasado.
el mes de enero que más ha llovido en lo que yo tengo de memoria. A un enero normal, tranquilo. Eso sí, con un frío allá enorme en la cordillera. He visto los videos del hielo en el suelo y yo digo, wow, impresionante. En la postrimería bueno, vamos a coger la llamada. Y mira que ni siquiera dimos los números. Sí, 809-262-1919 para el Gran Santo Domingo, 809-200-0866 para el resto del país. Muy bien, buenas noches. Adelante. Buenas noches, Écido. Muy bien, así me gusta. Y un saludo para el señor Mendoza y el señor que está ahí. Herodis Díaz. Le habla Paul Vargas de Santiago. Paul, qué placer. Sí, mira, Écido, para hablar de Venezuela, hay que conocer a Venezuela, hay que saber quién fue el cacique de Huacaipuro. Antonio José de Sucre, a Francisco de Miranda, Antonio Guzmán Blanco, a Simón Bolívar. O sea, tú no puedes hablar de Venezuela como un grupo de expertos aquí que han aparecido ahora sobre el tema venezolano sin conocer la historia venezolana. Sí. Muchos de esos que yo te estoy hablando tuvieron lucha contra los Estados Unidos en determinado momento. Lamentablemente, Maduro se ha puesto bruto y dice que tiene el espíritu de Huacaipuro. Yo le invito a que lean la historia de Huacaipuro para que ustedes puedan entender de dónde comienza esa ideología de él. Y yo recomiendo que se siga el cerco internacional, porque ese hombre está dispuesto a que haya un derramamiento de sangre. Eso es lamentable para esas personas que no tienen culpa de eso. Es una pena. Hace 3 días él le entregó 1 millón de fusiles que consiguió de Rusia a los civiles. Y si esa gente están enfermos para defender su idea y su dinero, quizás la bondad que le da el gobierno, y están dispuestos a un derrame de sangre. Bueno. El cerco internacional puede traer solución, que es la única que yo veo. Entonces esa es mi opinión, para que no sea lamentablemente eso. Esa es una llamada muchas gracias, Paul. Con mucho tino. Valoramos, Paul. Sobre lo de la calidad de esa antes de la siguiente llamada, te felicitamos, Paul. Sí. Quiero subrayar, y de hecho lo acompaño en esto, que la gente estudie la historia venezolana. Es una de las historias más curiosas de nuestra América Latina. Pocas veces un país ha perdido tanto. Sí. Miren, el territorio venezolano originalmente era el doble de lo de hoy. Y en negociaciones fronterizas perdió una cosa increíble. Así. Sí, buenas noches, adelante. Sí, buenas noches para ese trino de comunicadores. Placer saludarte, hermano. Y para los amigos televidentes. Sí. Siempre le llamo enhorabuena porque los comentarios son atinados y de suma importancia. Y tus llamadas son bien recibidas, tus opiniones también. Y brevemente hablando, pero yo no entiendo por qué califican a Maduro como un presidente ilegítimo y las pruebas que demuestren que es ilegítimo no aparecen. Que no. No, es que no aparecen en ninguna de las formas. Ya. Si él ya fue a unas elecciones y se dieron masivamente, 9.389.056 personas votan. No, los adeptos de Maduro votan masivamente. Oye, escúchame, 16 partidos de la oposición. Entonces, es un gobierno apegado a la Constitución y a la ley. Y yo considero que ya finalmente hablando, Juan es quien tiene precisamente la posición del usurpador del poder. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, hermano. Los que recibieron los fusiles votan masivamente. Claro, déjame explicarle brevemente algo al amigo que parece que él está un poco perdido en eso. Mire, 6 de diciembre de 2015, Asamblea Nacional ganada por la oposición. Lo primero es impedirle a los diputados del Estado Amazonas que se integraran. Esos 4 diputados le daban lo que se llamaba mayoría calificada a la oposición y se podía iniciar ahí mismo ipso facto un juicio político. El pleito continúa hasta que decide Maduro llamar a una Asamblea Nacional Constituyente a la que le ha dado, es decir, ahí comienza la usurpación, las calificaciones legales que tiene el Congreso. Luego está el tema de haber llamado a elecciones adelantadas con una Comisión Nacional Electoral donde no podía promoverse la candidatura, por ejemplo, de Capriles, a que se le quitaran sus derechos políticos. Ni hablar de lo que ocurrió con Leopoldo López, ni hablar de lo que ocurrió con María Corina Machado. ¿Quiénes van a esas elecciones? Henry Falcón Lara, un ex chavista con el que se hizo un acuerdo, y Visconti y otros candidatos minoritarios. Por Dios. Buenas, adelante. Nadie reconoció esas elecciones. Eso así. Adelante. Buenas noches. Sí, adelante. Le hablo a un joven de Puerto Plata, Juan Luis Martínez. Muy bien, gracias por su llamada. Yo lamento lo que está pasando en Venezuela. ¿Sabes por qué lo lamento? Porque
donde se le dio mucha vida a este país y que se bien agradecido. Y yo como joven, y soy deportista, y soy también político, me gusta el PLD, soy PLDista. Quiero decirle al compañero Temo, que no sé si es el comité central o del comité político. El comité político. A decirle algo, que él dice que es presidente de la República, quiere dividir el PLD. Y eso no es verdad, porque Leonel lo que ha dado fruto a este partido. 3 veces presidente de la República, presidente de otro partido, presidente de la ONU, que tiene un día se orgulloso, Leonel Fernández. Aquí me acuerdo una vez, en un poco menos de años, Temo dijo, como era funcionario Leonel, que la economía estaba brindada. ¿Por qué ahora no lo dice? Porque el malagradecido no entra a la base de Dios. Y por eso aquí en Motoplano estamos con esta causa. Muchas gracias. Leonel Fernández, la juventud. Muchas gracias. Leonel Entrevente, no hay marcha atrás. Muchas gracias. Hay marcha atrás. Muchas gracias. Los salitas cortas entraron a Leonel también. Sí. Sí, todos. Una última llamada. Incluyendo Temo, que cuando estuvo preso, Sí. parecía que estaba más cerca de Leonel que de Sí, claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. Y yo vuelvo a recordarle a los dominicanos y a los que no conocen la historia reciente que Pinochet en el primero 6 meses mató 10.000 chilenos y había 100.000 presos políticos en el primer año. Y esos que están contra Maduro son los mismos que apoyaron a Pinochet, reconocieron a Pinochet. Y que en Guatemala, a Jacobo Alves. Sí, muchas gracias. Le pedimos disculpas con toda sinceridad, porque es que ya el tiempo ha culminado. Ustedes saben lo que es el tiempo en televisión. Gracias de corazón por su sintonía. José Luis Mendoza, Herodes Díaz, Elcido Díaz, hemos estado con ustedes. Mañana, Dios mediante, estaremos aquí, como siempre, en su canal 19, Cinevisión, Debates al Día. Buenas noches.